Nadie en el pueblo recordaba exactamente cuándo habían empezado los rumores sobre la ruta 17B. Aparecía en algunos mapas viejos, pero no figuraba en ninguno moderno. A veces era mencionada por gente mayor, casi como un murmullo involuntario, como si temieran que decir su nombre la hiciera real otra vez. Extrañamente, todos parecían saber que no debía tomarse jamás, como si un acuerdo silencioso los uniera. El protagonista de esta historia, un hombre común, trabajador, sin rasgos particularmente memorables, nunca había tenido motivos para buscar caminos nuevos. Su rutina era sencilla: trabajo, casa, dormir. Pero una noche, al regresar de su turno nocturno, el navegador del auto mostró una actualización automática. En la pantalla apareció una nueva ruta sugerida para llegar más rápido. 17B, 4 minutos más rápida. No le dio mayor importancia. Había llovido todo el día, y la carretera principal estaba llena de desvíos. Aceptó la sugerencia sin pensarlo. La noche estaba tan densa que parecía absorber la luz. A los costados del camino no había casas, solo árboles altos y negros que bloqueaban cualquier resto de luna. De inmediato sintió algo extraño. La señal de radio comenzó a tener interferencias. Luego se cortó completamente. La pantalla del auto parpadeó. El teléfono perdió señal. Siguió manejando esperando que la ruta volviera a conectarse con la carretera principal, pero el GPS empezó a decir calculando, una y otra vez. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza irregular, como si algo estuviera arrojándola desde los árboles. El camino se estrechó. No había marcas en el pavimento. Ni postes de luz. Ni señales. Solo una línea gris interminable que parecía repetir los mismos árboles a su alrededor. Intentó encender las luces altas, pero apenas iluminaban un par de metros más. Vio algo a lo lejos. Al principio pensó que era un tronco caído. Luego pareció una bolsa negra. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, comprendió que era una maleta. Vieja, de cuero, manchada de algo oscuro. No debería haberse detenido. El instinto humano más básico, la curiosidad, es el que más problemas ha causado en la historia, y esa noche no fue la excepción. Abrió la puerta con una mezcla de duda e incomodidad mientras el viento frío entraba al auto. Caminó hasta la maleta. Estaba húmeda, pesada. El candado había sido arrancado. La abrió. Dentro había ropa desgarrada, y una grabadora de cassette. Funcionaba. La luz roja estaba encendida, como si hubiese sido activada hacía apenas unos minutos. Tomó la grabadora, presionó play. Un ruido estático intenso llenó el aire. Luego, una respiración profunda. Muy profunda. Como si alguien enorme estuviera justo al lado del micrófono. Y entonces, una voz susurró: "No sigas la carretera". Un trueno sonó al mismo tiempo, como si el cielo hubiera querido ocultar ese susurro. El protagonista se quedó congelado unos segundos, sintiendo un temblor involuntario recorrerle los brazos. Miró alrededor. La carretera seguía vacía. Guardó la grabadora en el auto y volvió a conducir. 5 minutos después, se dio cuenta de algo imposible. La misma maleta estaba frente a él otra vez, en medio del camino. Y ahora estaba abierta. Se negó a volver a salir del auto. Dio marcha atrás. Sin embargo, al retroceder, la parte trasera del vehículo chocó suavemente contra algo. Giró la cabeza. La maleta estaba detrás de él. Ya no abierta, sino completamente destrozada, como si algo la hubiera aplastado. Su respiración se aceleró. Apretó el acelerador. No importaba hacia dónde.
Solo debía salir de esa carretera. La lluvia aumentó aún más. Los árboles parecían moverse ligeramente, como si se inclinaran hacia el camino. O quizás era la luz del auto distorsionada por el agua. El aire comenzó a oler a tierra húmeda, pero también a hierro, como sangre fresca. Entonces, al borde de la carretera, vio una figura de pie. Por su postura parecía una mujer. Larga, delgada, más alta de lo normal. No se movía. No tenía paraguas, ni abrigo, ni nada para protegerse de la lluvia. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, de una forma inquietantemente antinatural. Su cabello oscuro caía en mechones pesados. Cuando pasó a su lado, la radio del auto se encendió sola, a máximo volumen. Una respiración profunda, la misma que la grabadora. El protagonista apretó el volante con fuerza, mientras el sonido llenaba la cabina. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Buscó el botoncito del volumen con los dedos temblorosos, pero la radio no respondía. Se apagaba y encendía sola, cambiando entre estática y respiraciones. Miró por el retrovisor. La mujer ahora estaba más cerca. Demasiado. La carretera seguía interminable. Estaba atrapado en una ruta que no debía existir. La mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros. ¿Y si nunca salía de allí? ¿Y si la ruta era un espacio en el que el tiempo no funcionaba igual? ¿Y si ya había pasado por ese mismo árbol cientos de veces sin notarlo? Intentó distraerse contando los postes de madera a los costados del camino. Pero no había postes. Nunca hubo postes. Intentó concentrarse en las líneas del pavimento. Pero no había líneas. Intentó recordar cuánto tiempo llevaba manejando. No pudo. Algo dentro de su cabeza comenzó a dolerle con una presión constante, como si alguien estuviera hurgando en sus recuerdos. Cada pensamiento sobre cómo había llegado ahí era borroso. Incompleto. Como si una mano invisible estuviera borrando partes de su memoria. La radio volvió a encenderse. Esta vez, con claridad absoluta, una voz grave pronunció 3 palabras. Mira detrás ahora y el auto se apagó. Todas las luces. El motor. La radio. Todo. La oscuridad absoluta lo envolvió. La lluvia era lo único que podía escucharse, aunque ahora caía más suave, casi como un susurro. El aire dentro del auto se volvió helado. El protagonista tembló. Sus manos no respondían. No quería voltear. Sabía que no debía. Pero el silencio detrás de él, la ausencia de cualquier sonido, era peor que cualquier amenaza. Se obligó a girar lentamente. En la ventana trasera, pegado al cristal, había un rostro. Blanco. Estirado. Como si la piel no perteneciera a un ser vivo. Los ojos, completamente negros, sin reflejo alguno. Una sonrisa ancha y antinatural marcaba la piel, como si hubiera sido cortada en vez de formada. La figura se desvaneció en un parpadeo. El motor del auto volvió a encenderse solo. La carretera siguió. De pronto, a unos metros, vio un letrero con letras oxidadas que apenas se sostenían. Se detuvo. La madera podrida mostraba un mensaje tallado con cuchillo. Todos los que toman esta ruta ya han muerto. Su respiración se cortó. Bajó la mirada sin querer hacia el asiento del copiloto. La grabadora se había encendido sola otra vez. La luz roja parpadeaba. La cinta giraba. Una última frase salió del altavoz con una claridad escalofriante. Tú también. Las luces del auto fallaron. Por un instante, todo quedó completamente oscuro. Cuando volvió la luz, la carretera había desaparecido.
El vehículo estaba detenido sobre tierra mojada, en medio de un bosque sin rastro de camino alguno. No había huellas de neumáticos detrás. No había señal. No había forma de saber cómo había llegado ahí. Intentó mover el auto, pero estaba completamente muerto. La lluvia se detuvo de golpe. El silencio era absoluto. Ni insectos. Ni viento. Nada. Entonces escuchó pasos. Lentos. Pesados. Muy cerca. Pero no se veía a nadie entre los árboles. La última idea que cruzó por su mente fue intentar correr. Abrió la puerta y salió. El aire estaba helado. La sensación de ser observado lo envolvió por completo. Miró alrededor, buscando la ruta. No había ruta. Nunca la hubo. Dio un paso hacia adelante. Y alguien respiró justo detrás de él. El mundo se volvió negro. Epílogo. Semanas después, su auto fue encontrado abandonado en medio del bosque. Sin señales de accidente. Sin huellas alrededor. Sin rastros de lucha. La grabadora estaba en el asiento del copiloto. Dentro había un solo mensaje grabado, con su propia voz, temblorosa, repitiendo una frase una y otra vez. No sigas la carretera.